Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, de Olendero en Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y este es el capítulo 24 de la 9ª temporada. Bienvenidos. No quería dejar pasar la fecha que se acerca, que es el 50 cumpleaños de Apple, supongo que ya la mayoría lo sabéis, y repasando un poquitito pues toda esa tecnología que ha ido presentando y vendiendo durante estos 50 años, me he dado cuenta de que al final yo ya llevo 30 años trabajando con sus equipos, 30 años usando Macs. Y dicho así, la verdad es que parece una barbaridad, suena muchísimo. Y es que cuando te paras a pensar en todo lo que ha pasado en este mundo audiovisual y creación digital en este tiempo, te das cuenta de que tenemos la suerte, somos tan afortunados de haber vivido varias eras tecnológicas juntas, ¿no? Así en avance exagerado en muy poquitos años. Y lo curioso es que para mí muchas de ellas las he vivido pues delante de un Mac. Así que, pues eso, voy a hacer un repaso, homenaje a todos esos equipos que han pasado por mis manos durante estos años trabajando, ¿no? Empecé a trabajar allá por el 98, creo que fue, después de hacer algunos cursos, másters de diseño, artes gráficas, este tipo de cosas. Y recuerdo que mi primer trabajo fue una empresa de impresión, ¿no? Ahí es donde apareció el primer Mac en mi vida profesional, digamos. En aquella época me encontré con equipos como el Macintosh Quadra, un Power Mac G3, que ahí utilizaba Jefe, pero bueno, de vez en cuando nos dejaba tocarlo. Máquinas que parecen prehistóricas, pero que entonces eran herramientas de trabajo muy serias, ¿no? El Mac en esos años tenía un papel muy claro, era el ordenador de las artes gráficas, y si trabajabas pues, en imprenta, en diseño, en preimpresión, en maquetación, en sonido, pues lo normal era encontrarte con un Mac. No era un ordenador para todo el mundo, eso está claro. Era muy de nicho, era una herramienta profesional muy especializada, y más en España. Y recuerdo también que en esa misma época que yo ya tenía mi PC, después de estos trabajos y de estos másteres en los que trabajaba con Mac, me di cuenta de que me había equivocado al comprar el equipo. Vendí ese PC que me había comprado, que era un Packard Bell, imagínate, de la época, y me compré mi primer Mac, que fue un iBook G3 naranja, el clamshell, de esos que parecían casi un objeto de culto, ¿no? Más que un ordenador. Y quizás por eso mismo me gusta tanto los nuevos iPhones naranjas, porque me recuerda mucho aquel ordenador que era una pasada. Después ya vino otra etapa, me fui a Madrid después de aquel primer trabajo a seguir formándome, en este caso en 3D y animación. Y ahí, bueno, me di cuenta de algo curioso. Todo el mundo en aquella época trabajaba con 3D Studio Max y Windows, era una especie de estándar. Pero bueno, yo decidí que aprender Lightwave 3D, que era un programa bastante potente, y lo usaba en un Power Mac G4, que fue el equipo que me compré para trabajar de ello, ¿no? Una vez que terminé los estudios, me di cuenta de que podía vivir de ello, podía trabajar bien de ello, así que estuve de autónomo ahí una temporada bastante larga, dedicado precisamente al 3D, ¿no? Vendiendo trabajos hechos con esa combinación, un Power Mac G4 y el Lightwave 3D, en los que hacía pues infografías para arquitectos, presentaciones, logotipos, intros de vídeos, bueno, pues un poquito de todo, ¿no? No era lo habitual, ya digo que lo habitual era 3D Studio Max, pero bueno, a mí me funcionó y ahí aprendí eso fue el primer gran aprendizaje de aquella época, ¿no? Que sigue siendo válido de hoy y creo que vale para todo en la vida, y es que la herramienta importa, es importante, entre comillas, pero lo que realmente importa, lo que realmente vendes, por lo que realmente te pagan es por el trabajo final. El cómo lo haces es cosa tuya. Y luego ya llegó otra etapa que probablemente ha sido la más larga en mi vida profesional, que fue la del vídeo, ¿no? Edición, motion graphics, producción audiovisual, postproducción, grabaciones. Y además aquí me coincidió con algo muy interesante. El mundo del vídeo, cuando yo llegué a él, el vídeo profesional, pues todavía no estaba digitalizado, o estaba empezando a digitalizarse, ¿no? Hasta ese momento gran parte de la industria, por no decir toda, trabajaba con sistemas muy caros, muy especializados, salas de edición muy dedicadas, hardware muy especializado, sistemas propietarios, y el vídeo profesional era algo reservado a televisiones y productoras, y poco más, ¿no? Pero a finales sobre los 2000 y a los que no sé decir el año aproximado, pero bueno, ahí pillé una época en la que empezó una transición muy fuerte hacia la edición digital basada en ordenadores. Ahí Apple creo que estuvo muy lista, ¿no? Mientras otros fabricantes
del entorno profesional del vídeo seguían pensando en sistemas muy cerrados y hardware propietario, Apple apostó muy fuerte por convertir el ordenador, digamos, en el centro del flujo de trabajo audiovisual. Me acuerdo con el tema del fireware, que fue un puerto muy importante en esa transición del vídeo, de la digitalización. Y por supuesto llegaron herramientas como Final Cut Pro, Motion, DVD Studio Pro, y de repente en unos años pasaste a que podías montar un sistema de edición súper profesional, completo, con un Mac encima de una mesa, ¿no? Y eso, aunque hoy en día parece que era un armatroste lo que montabas, era tremendo montar algo con eso, ¿no? iMacs, Power Macs, MacBook Pro. En aquella época usé un montón de ordenadores en diferentes productoras, televisiones locales, en un montón de curros de los que fui moviéndome, ¿no? Después de eso estuve trabajando en México, primero unas prácticas, luego un poco de trabajo, en un estudio de postproducción tocho, bastante grande. Y rápidamente allí, cuando llegué, me convertí en el que sabe todo de los Mac, ¿no? De hecho, me ofrecieron quedarme allí para gestionar la flota de equipos Mac que tenían. Tenían el área de creatividad y diseño, que hacía la parte de diseño para luego animaciones y que pasaba luego a 3D. Bueno, era un estudio bastante grande. Y el tema de la gestión de los Mac, pues bueno, no tenía nadie especializado, así que me dediqué mucho a eso allí, ¿no? Finalmente, después de una temporada larga allí en México, que me encantó, decidí volver a España. Pues bueno, pues la tierruca, las novias, bueno, pues ya sabéis, cosas de la vida, ¿no? Y poco después participé en algo que recuerdo con mucho cariño, la planificación y montaje de un centro de producción audiovisual súper potente para el norte de España. No sé si el más grande, pero probablemente uno de los más grandes del norte de España. Era una empresa que se llamaba Fraile Blanco, que en su momento se montó para eso, ¿no? Yo empecé a trabajar, me contrataron para montar esa sede. Estaba muy enfocada al audiovisual, tenía platós, control de realización, estudio de radio y podcast, 10 puestos de edición con Macs súper completo. Montamos un servidor, un Final Cut Server con un X Server, con un punto de ingesta todo súper centralizado. Y fue una época muy chula en la que aprendí un montón sobre todo esto, sobre la gestión de material de las cámaras, sobre todo cuando venía de muchas cámaras diferentes, el etiquetado, el archivado en condiciones. Y la verdad es que hoy nadie se acuerda de Final Cut Server, pero Final Cut Server era un software maravilloso que fue una pena que Apple se cargara como tantos otros que se cargó después de aquella época, ¿no? En aquel momento fue un intento bastante serio de Apple de entrar en todo eso. De hecho, Apple era, en la parte de vídeo estaba muy dentro en la industria más profesional, más top, incluso en Hollywood, ¿no? Hasta ese Final Cut Studio. Y después ya llegaron aquellos años, ¿no? Donde llegaron dos dispositivos que cambiaron muchísimo las cosas por completo. Pero el primero fue el iPod y unos años después fue el iPhone, ¿verdad? Y ahí Apple dejó de ser solo la empresa de los Macs, la empresa de los equipos que eran principalmente profesionales, y pasó a convertirse en algo muchísimo más grande, en un ecosistema completo, ordenadores, móviles, tablets, auriculares, pues bueno, todo conectado. Y también todo eso cambió un poquito nuestra forma de trabajar y nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Viví el cambio de todos esos ordenadores que os he ido contando, viví el cambio de los Power Mac a Intel, que recuerdo que en su momento tuvo sus polémicas y sus rollos, y luego he tenido la suerte de vivir una segunda transición que ha sido el pasar a Apple Silicon, ¿no? Cuando Apple anunció que iba a abandonar los procesadores Intel para diseñar sus propios chips, muchos tuvimos dudas, yo el primero, muchas, en este podcast lo dije muchas veces, pero la realidad es que el cambio ha sido impresionante, porque de repente tienes ordenadores como un MacBook Pro que consumen súper poca energía, que no hacen nada de ruido y que aún así son capaces de mover proyectos de vídeo tremendamente pesados, súper ágiles. Yo recuerdo las dudas que yo tenía sobre el tema gráfico y la potencia gráfica de estos chips, es increíble. Así que han sido unos años difíciles de imaginar, alucinantes de vivir, impresionantes, pero sobre todo eran muy difíciles de imaginar de dónde veníamos este salto tan tremendo, ¿no? Y además ha vuelto a pasar algo parecido a lo que ocurrió con el vídeo en su momento. Y de repente herramientas profesionales que antes necesitaban máquinas muy grandes o muy caras, de nuevo ahora funcionan perfectamente en equipos mucho más pequeños, como acaba de pasar recientemente con el Neo, ¿no? Es alucinante. Después de 30 años trabajando con Macs, después de tantos equipos que he comprado para mí, para empresas, para terceros, me doy cuenta de que Apple para mucha gente es solo una empresa de tecnología, y es normal,
y es lo que debería de ser, ¿no? Pero para mí ha sido algo más. Para mí ha sido la empresa con la que he pasado miles de horas trabajando, miles de horas de mi vida trabajando, con todos sus sistemas operativos desde macOS 8, diseñando, modelando, haciendo 3D, renderizando, esperando horas, editando vídeo, animando, planificando proyectos, montando estudios. En definitiva, vamos, ganándome la vida. Pero lo más curioso de todo es que después de tanto tiempo sigo teniendo la misma sensación que tenía al principio, ¿no? Esa curiosidad por ver qué viene después, qué es lo siguiente. Esa curiosidad porque llegue la WWDC dentro de 3 meses y ver qué presentan, qué novedades hay, por ver qué pasa con los equipos nuevos, por ver qué pasa con su software profesional. Porque la verdad es que si algo hemos aprendido en estos últimos años es que las herramientas cambian, pero siempre aparece algo nuevo, diferente, que vuelve a mover el tablero y a reiniciarlo todo, ¿no? Y si Apple acaba de cumplir 50 años, la verdad es que tengo bastante curiosidad, por ver qué pasa en los próximos 20. Nada más. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@mastu.es. Sed buenos, sed felices. Adiós.